Qué gusto, Liz. ¿Cómo estás? Muy bien, Milton. Listos para empezar y también ya comentarles quiénes nos van a acompañar en breve. Vamos a conversar con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Tendrá que reaccionar a la decisión final de la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro en la Asamblea Nacional, que decidió proponer el juicio político al presidente de la República, pero ya no por traición a la patria. Sí, también vamos a analizar ese tema, cuál será la postura de la bancada Salvador Quispe, que estará en breve también en este espacio. Bien, la agenda de hoy, 7 y 2, vamos a empezar a revisar noticias. La comisión ocasional que investiga el caso Encuentro aprobó el informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Karen Aro nos explica enseguida que los legisladores modificaron la causal del enjuiciamiento y eliminaron la frase traición a la patria. Veamos. Este es el informe de 221 hojas que este miércoles aprobó la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro. Con 6 votos a favor y 1 en contra, el documento que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso fue aprobado e irá al pleno de la Asamblea. La única salida pacífica es la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Evite que el descontento que hoy sufre la gente, que ha condenado usted a vivir en pobreza y en extrema pobreza, se traslade a las calles. A este informe final se incorporaron cambios. Los legisladores en el debate desistieron de la acusación de traición a la patria, pues eliminaron esta frase de las causales y dejaron los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, que habla de delitos contra la seguridad, a más de concusión, cohecho y peculado. Se ha demostrado que el presidente de la República conoció y permitió que funcionarios de su gobierno que eran investigados por conductas permanecieran en sus cargos públicos cometiendo estos delitos, pero lo más grave aún, omitiendo denunciarlos y removerlos inmediatamente de sus cargos. El informe lo hicieron entre gallos y medias noches. Por favor, ¿en dónde está la cordura al momento de elaborar un informe? Por más odio político que se pueda tener a una persona, no se puede forzar las cosas de esa manera. Se incorporó la reciente publicación en Twitter de Leonardo Cortázar y piden un informe al Consejo Nacional Electoral de los gastos de la campaña del binomio Lasso-Borrero. Ha preferido favorecer a su cuñado en vez de ver por todos los ecuatorianos. Aunque la votación del oficialismo fue algo accidentada, dicen que el hecho que haya los votos incluso en el pleno para aprobar el informe, eso no quiere decir que contenga la verdad. Simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy no tiene elemento alguno. Está previsto que este sábado a las 8 de la mañana el pleno de la Asamblea se convoque y trate este documento. Anoche el presidente de la República, Guillermo Lasso, regresó al país sobre las 21 horas, viajó temprano a Costa Rica para firmar un acuerdo comercial. Un acuerdo que permitirá que el 97% de las exportaciones ecuatorianas ingresen de forma preferencial a ese país, es lo que han señalado desde el gobierno. Así es, veamos. En cuanto a la firma del acuerdo comercial con Costa Rica, el presidente Guillermo Lasso sostuvo que se trata de una gran oportunidad, sobre todo para la pequeña y mediana industria. Pues hemos arribado a un resultado exitoso que abre las puertas a un intercambio comercial vigoroso y profundo. Al firmarlo, demostramos más que con cualquier discurso nuestra fe en la integración y la unidad latinoamericana. Querido Guillermo, también por medio de que compartimos valores y visiones democráticas. Guillermo y yo, nuestros pueblos, estamos convencidos que la democracia es la única manera mediante la cual los países pueden lograr progreso que valga la pena. Con este acuerdo, detalló la Cancillería, se busca potenciar exportaciones no tradicionales, especialmente del sector manufacturero. Dar a los ecuatorianos y a los costarricenses mayores oportunidades para progresar
para que se organicen oportunidades de construir encadenamientos productivos que generen empleo y proyectos comunes de inversión. Es así que el 97% de productos que se exportan de Ecuador hacia Costa Rica ingresarán ahora con preferencias arancelarias. El 84% será con arancel cero. Las exportaciones ecuatorianas a Costa Rica superan los 30 millones de dólares. Además, el presidente se refirió a otro acuerdo comercial que está muy cerca de cerrarse. Que en los próximos 60 días se firmará también el Tratado de Libre Comercio con China. Estamos avanzando a buen ritmo con Corea del Sur también, y con Canadá, con Panamá y con República Dominicana. Y mover de más bien a las 8 de la mañana de hoy hasta las 2 de la tarde fue la decisión que tomó el conjuez nacional Luis Adrián Rojas respecto al pedido de diferimiento hecho por David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno, quien es una de las 37 personas llamadas a audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho. Se mueve entonces así este horario de la audiencia. Será a las 2 de la tarde. Entonces, el abogado Mesa fundamentó que el pedido de diferimiento, señalando no solo como el abogado, como necesita tiempo adecuado para preparar la defensa, que redacción. En todo caso, aquí la noticia es que se mueve a las 2 de la tarde la audiencia de formulación de cargos en el caso Sino Hidro. Son las 7 y 8 de la mañana. Y ayer, en otro tema, se reunió el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas para analizar la situación política del país, el tema de la seguridad y el Estado en la asamblea de los proyectos concernientes a la misma seguridad. El Consejo lo conforman 41 generales y almirantes, es decir, todos los oficiales superiores en servicio activo. Fue una reunión ordinaria informativa en la que se analizaron los temas coyunturales del país. La situación política, sin duda, no estuvo exenta, Liz y amigos, de esta reunión del Consejo de Generales y Almirantes de Fuerzas Armadas. Mejorar los servicios de salud e invertir en seguridad siguen siendo dos de los grandes pendientes del gobierno de Guillermo Lasso, así coinciden los ciudadanos. Carlos Acoto nos cuenta que pese a que se ha anunciado un agresivo plan de inversiones en estos frentes, analistas adelantan que el desafío es concretar las acciones. Escuchar, corregir. Son dos verbos que el gobierno asegura estar conjugando entre la amenaza de nuevas movilizaciones y una oposición que en la Asamblea busca la salida del presidente de la República. Tras la fallida consulta, el gobierno hizo cambios en su frente político, con la promesa de desde ahí empezar una agresiva estrategia de financiamiento con dos prioridades, salud y seguridad. Se dio a conocer un plan de inversión para el 2023, en el que se ofrece 15.000 millones de dólares para salud, educación y 3.000 millones de dólares para Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El desafío, dice el analista político César Febres Cordero, es aterrizar esos millonarios montos en acciones concretas. Ese es el problema del gobierno, estás en un escenario de crisis y lo que tú puedes empezar a hacer ahorita, recién vas a poder mostrarlo en meses, tal vez en años. Y es que dice, en seguridad y en salud pareciera que poco ha cambiado. Es el sentir de muchos ciudadanos. Que todo sea complicado, los negocios están siendo vacunados. Nosotros, las personas honradas, más vale tenemos que estar cohibidos, asustados. Si ustedes vamos a querernos hacer atender, lo que dicen es que no hay medicina, se ha terminado, no hay suministros médicos. Para Febres Cordero, el gobierno tiene aún varias e importantes tareas pendientes. Esos ministerios que atienden lo social y lo económico no han tenido cambios. Lo otro también es que insiste en hablar en números que incluyen gasto corriente cuando no. Lo que importa es el gasto de inversión. Y no solo se trata de anunciar multimillonarias inversiones, de aterrizarlas, sino también de corregir la gestión en servicios públicos esenciales. Que no falte material para cedulación, emisión de pasaportes, o que las perchas en los hospitales públicos no se vacíen seguido, por ejemplo. Acercarse a esa gente que está presta en este momento a levantarse contra el gobierno. O sea, ahí también en la gestión social económica hay una vía para la solución política. Nuevas contrataciones en el sector de salud, más turnos en el registro civil, más inversión en la educación superior.
Son 3 anuncios que se han hecho en los últimos 5 días. Desde un gobierno que asegura querer corregir en medio de la inconformidad y la tensión política. El tiempo no sobra, esto era para ayer. Sin extensiones de plazos, la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales aprobó anoche con 6 votos a favor y 1 en contra el informe para primer debate del proyecto de reforma parcial del artículo 158 de la Constitución, que fue promovido por el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas complementen a la Policía Nacional en las tareas de seguridad interna. Y hay que recordar que la iniciativa fue rechazada y aprobada en el Congreso en menos de 24 horas durante diciembre pasado, luego de conversaciones entre el gobierno y la oposición en las que el Ejecutivo se comprometía al envío de leyes para regular el uso de la fuerza, además de la creación de grupos especiales en la policía y las Fuerzas Armadas y para el control fronterizo, entre otros. Lo que sí es que se aprueba este informe para el primer debate, Milton, pero no acogiendo la propuesta específicamente del gobierno, sino una propuesta de la mesa legislativa. Dicen que lo que el Ejecutivo planteó no cumple los estándares internacionales. Lo que está en agenda el día de hoy, 2 de marzo, pues bueno, a las 7 de la mañana la ceremonia de homenaje a los héroes policiales y colocación de ofrendas en la Policía Nacional. 10 horas, lanzamiento del programa de atención integral de la diabetes mellitus, Ministerio de Salud Pública en el Malecón del Puyo, en Pastaza. A las 10:30, el asambleísta Mario Ruiz, representante de la provincia de Imbabura, hará la presentación del pedido de calificación del juicio político en contra de Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. El presidente Guillermo Lasso cumplirá agenda en Quito a las 11 de la mañana. Estará en la ceremonia policial en conmemoración al aniversario 85 de profesionalización de la Policía Nacional en la Escuela Superior Alberto Enríquez Gallo. A las 4 de la tarde habrá una reunión con familiares de víctimas de femicidio. Esto se realizará en el Salón Banquetes. 7:15, 7:14. Vamos a hacer una pausa y recordemos, 2 de la tarde, formulación de cargos, caso Sino Hidro. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos con más. Siete 18, Liz y amigos, ayer fueron nombrados y posesionados nuevos directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Entre el objetivo que tendrán estos servidores públicos será impulsar la carrera judicial y también han dicho aportar en la lucha contra la corrupción y la violencia. Daniela Valencia nos cuenta más. Con este juramento fueron oficialmente posesionados los 22 directores provinciales del Consejo de la Judicatura, servidores que a partir de ahora tienen el objetivo de impulsar la carrera judicial, aportar a la lucha contra la corrupción y la violencia. Ahora se va a transformar este Consejo de la Judicatura en su gran apoyo para modernizar el sistema, hacer el expediente electrónico, la interoperabilidad. Merecen un mejor servicio, oportuno, profesional, limpio, justo y sensibles y respetuosos al sentir de cada uno de nuestros conciudadanos que están allá afuera. A este evento asistieron 3 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. El presidente Wilman Terán, durante su discurso, resaltó que actualmente este organismo no tiene una cultura de conflicto y que se tienen serios problemas estructurales. ¿Qué hacemos? Esto está empezando a generar un golpe al conjunto de obligaciones de la función judicial. Problemas que se han intensificado tomando en cuenta que el presupuesto de $370 millones se redujo para este año a 317. Sumado a ello, casi el 100% de nombramientos, la cifra de nombramientos permanentes está duplicada en nombramientos provisionales. Y para configurar una calzatura, los contratos ocasionales tienen el 30% de los nombramientos permanentes. Resaltó que en su visita a la provincia de Santo Domingo, el alcalde ofreció donar un terreno conexo al complejo judicial e incluso dotar de infraestructura. Dijo que se deberán buscar contribuciones similares.
El Consejo de Participación Ciudadana estudia el caso del superintendente de bancos designado pero no posicionado Roberto Romero. Se estudian dos posibilidades, la de insistir en la posición de Raúl González o realizar de nuevo el concurso. Los integrantes no están debidamente informados y se encuentran con posiciones diversas. En los próximos días se dará una resolución sobre este caso. Cuatro horas. 7:29 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida en este espacio al ministro de Gobierno Henry Cucalón. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Muy buenos días con todos los televidentes. Ministro, tal y como se preveía, la comisión que investigó el caso Encuentro en la Asamblea recomendó el juicio político del presidente de la República, pero dijo esto de aquí básicamente por atentar contra la seguridad del Estado y la administración pública. Es decir, cambió la causal, pero el fin se mantuvo. Bueno, un mamotreto que constituye un atentado contra la razón y el sentido común. Han tratado de jugar con las causales cual ruleta. Y en esa ruleta han puesto ayer traición a la patria y después de la arremetida de la opinión pública, de la burla que constituyó semejante aseveración, ahora también juegan con otros factores y supuestos actos de corrupción que bajo ningún concepto están vinculados con el señor presidente de la República. Por eso ese informe, que debió constituirse en una herramienta para que abone y que sume una investigación seria por parte de la Fiscalía General, merece nuestro más absoluto rechazo. Usted decía el día de ayer, previo a conocer cuáles iban a ser las resoluciones de esta comisión, que eran conjeturas de medio pelo hablar de traición a la patria por parte del presidente de la República. Y parecería que la bancada social cristiana coincidió con su criterio, porque fue el legislador de esa bancada el que promovió retirar eso como una causal. No tenía ni pies ni cabeza. Absolutamente un absurdo. Y usted comprenderá que han venido jugando, tratando de hacer calzar una situación inexistente con el tema de las causales. De hace algún tiempo anunciaron un juicio político sin saber cuál mismo era la acusación. Ayer, después que pusieron, que sacaron, modificaron el informe, inclusive se vieron en la necesidad de retirar esa acusación de traición a la patria. Eso da pie para dar cuál es el nivel de poca seriedad, por decirlo menos, que un tema tan importante como sería el procesamiento de un presidente de la República lo han llevado a cabo en esa comisión. Ministro, pero los argumentos que tienen ellos para establecer sí como causal de juicio político el hecho de que hayan delitos contra la seguridad del Estado y de la administración pública, los sustentan, dicen ellos, en el hecho de que hay funcionarios públicos que ahora forman parte de investigaciones de peculado, de cohecho, y por otro lado dicen también que el presidente en su momento conoció de esta investigación del narcotráfico y que sin embargo pues dejó pasar ese tema. No son argumentos, son ocurrencias, que no es lo mismo. Una serie de conjeturas y de suposiciones que yo quisiera ser bastante preciso. Inclusive quienes denunciaron esto, lo cual es absolutamente válido y saludo. Ninguno ha manifestado que hay un vínculo con el presidente de la República. Eso debe quedar bastante claro. De ahí, querer tratar de llevar adelante un proceso de supuestos actos de corrupción por lo que pudieron haber cometido bribones que han decepcionado a la fe pública y ojalá sean procesados y juzgados penalmente, pero llevarlo hacia el presidente de la República por la expedición de un decreto ejecutivo en aplicación de una ley donde existen directrices generales, insisto, no es algo serio, no es algo racional, es algo que atenta contra el sentido común. Ahora, pero veamos los escenarios, ¿no? Una vez que esto es recomendado por esta comisión, deberá pasar al Pleno de la Asamblea y ahí reunir 70 votos. Y luego de eso un legislador, en caso de que así fuera, pues promover el que se inicie este juicio político. Más allá de la bancada de gobierno, ¿qué gestiones se hacen para contar con otros apoyos al interior de la Asamblea? Mire,
El informe como tal es burdo, cae por su propio peso, pero hay una lógica política al respecto y algunos dirán el tema de la fuerza de los votos. Jurídicamente ese informe no es vinculante para un proceso político. La Asamblea Nacional ha sido convocada para el día sábado. Lo analizarán, dirán muchas cosas y puede ser que lo aprueben, pero eso no significa per se, por sí mismo, un enjuiciamiento. Vendrá otra etapa, como lo ha señalado, si algún legislador con el apoyo de 46 firmas hace propiamente una demanda, un libelo, que deberá seguir todo un canal regular, ser aprobado por el Consejo de Administración de la Legislatura. Y vamos a ver si este mamotreto es el sustento de esa demanda, si van a seguir jugando en esta fábula que han creado entre el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Y una vez que el CAL lo califique, tiene que ir a la Corte Constitucional, la institución que mayor prestigio tiene en el Ecuador, donde estoy seguro que prevalecerá el derecho, la institucionalidad y el apego al sentir, a la lógica de lo que es vivir en democracia y en Estado de Derecho, y que eso no será calificado. Ahora, reunir esas 46 firmas que respalden el pedido de juicio político es lo que también se prevé se pueda conseguir al interior de la Asamblea, ¿no? Los números darían cuenta de que sí sería, y algunos han calificado este juicio como un juicio político del correísmo. ¿El gobierno lo ve así también, ministro? Mire, yo jamás he denegado o tratar de eludir la capacidad que tiene el Parlamento de ejercer fiscalización y control político. Eso es correcto. Esa es una atribución, una competencia que tiene la Asamblea. Lo que yo he criticado es cómo han tratado de crear un escenario, tratar de acomodar situaciones, conjeturas para ver cómo cuadran con las causales constitucionales. Eso es importante precisarlo. El tema de los votos, yo ponía el ejemplo para efectos del procedimiento. No dudo que puedan haber o no los 46, eso es un asunto de forma. Aquí lo importante es que tengamos los argumentos jurídicos y políticos para una defensa de lo que es un verdadero sainete que distrae al Ecuador de los verdaderos y graves problemas que estamos viviendo y que lamentablemente le hace el juego al verdadero tema que tenemos que tratar, que es el crimen organizado en el país. Esos son los grandes temas. Y le voy a poner un ejemplo, Liz. Mientras ayer ponían y sacaban artículos, introducían conceptos de WhatsApp sin prueba alguna, en último momento, ayer, por ejemplo, se aprobó en primer debate en la Comisión de Enmiendas la reforma parcial para que las Fuerzas Armadas del Ecuador puedan intervenir en materia de seguridad interna complementariamente con la Policía Nacional para poder enfrentar en conjunto al crimen organizado. Esos son los grandes temas que nos deberían llamar a la convergencia dentro de las diferencias propias que existen en una democracia. Sí, pero no lo hacen acogiendo plenamente tampoco esa propuesta del Ejecutivo, sino más bien un planteamiento de esa mesa legislativa, lo que también lleva a pensar que no hay esa acogida o apertura total para lo que proviene desde el Ejecutivo, ¿no? El principio está recogido y yo saludo, porque ayer intervine, de que la Asamblea modifique, ponga alternativas. Ese es el debate. Eso es la colegislación con responsabilidad, pero el principio está intacto. Creo que han mejorado y ahí viene el tema. Ojalá en el Pleno haya muchos aportes, intervenciones, porque hay un enemigo en común, que es el crimen organizado. Yo creo que este puede ser un ejemplo de la verdadera unidad de propósitos y una clara demostración que pese a muchísimas cosas puede haber acuerdos puntuales, lo que yo denomino un acuerdo sobre lo fundamental, y en este caso a favor de la seguridad ciudadana. Pero realmente confían que así pueda ser porque evidentemente se está cumpliendo un proceso al interior de la Asamblea, tienen que tratar el tema en primer debate, en segundo debate, pero ¿no le preocupa el resultado que pueda seguir siendo un no hacia lo que el gobierno necesita como herramientas? En este caso, claro, enfocado al tema de seguridad. Sería un no a la ciudadanía. El Ejecutivo, el Presidente de la República ha sido la vía para poder presentar este tema. Pero sin estar totalmente confiado, quisiera creer que esta puede ser la demostración del trabajo en conjunto que anhela la ciudadanía. Sin perjuicio que además a lo largo del tiempo todas las bancadas, con algún que otro reparo, y eso es normal, han
manifestado su predisposición y estar de acuerdo con el concepto, con ciertas variables, etcétera, que es muy propio de la legislatura, pero todos han estado de acuerdo con el concepto, ¿no? Luchar contra el crimen organizado y que las Fuerzas Armadas, sin necesidad de estado de excepción, puedan intervenir, colaborar y labores complementarias con la Policía Nacional, no para reemplazar en temas de delincuencia común, que fue una de las cosas que ayer precisamos en el debate en la mesa. Y habrá que ver, ministro, cómo se avanza en ese tema, ¿no? Pero lo cierto es que el año pasado hubo un intento por parte de un grupo de la Asamblea de tratar de promover la salida del presidente Guillermo Lasso. Esta vez ya ustedes anticipaban que podían recomendar esta comisión el juicio político, donde además han sumado estas voces de que el presidente renuncie. Y la presidenta de la comisión ayer le decía, no se aferre al cargo para que no provoque la ira del pueblo. El presidente Guillermo Lasso se está aferrando al cargo como ella lo mencionaba el día de ayer. Bueno, desde el primer día de mandato han sucedido los hechos que acabas de citar. Ya esta es una nueva intentona de aplicación de artículos constitucionales para ver cómo el presidente de la República deja su cargo que fue confiado por el voto popular y legitimado, obviamente, en las urnas. Y sí he escuchado las declaraciones en mención, se han inventado otra causal, que porque creen que un presidente no está haciendo lo que ellos quieren o porque X o Y medidas de popularidad ya resulta que tiene que renunciar por el antojo de una persona. Mire, aquí hay un mandato que cumplir, aquí hay una responsabilidad, aquí hay un gobierno que está trabajando, hay un gobierno que tiene que mejorar muchas cosas, pero el hecho de que algunas personas quisieran de manera concertada con varios escenarios que están sueltos por ahí, tener un final abrupto de un régimen constitucional, eso es algo que nosotros no lo podemos permitir, es algo que no lo podemos tolerar. Más cuando algunos actores políticos no solamente piden una renuncia, que no se va a dar, sino que le piden a la Asamblea Nacional, no importa el fundamento, no importa la lógica, no importa las causales, activen cualquier vía para que el presidente no continúe. Sin embargo, tienen la audacia, por decirlo menos, de exigirle al presidente que no utilice ninguna de las herramientas, atribuciones y competencias que le da la misma Constitución para poder enfrentar estos desafíos. Es decir, quieren una pelea donde una de las personas esté con las manos atadas. Esa es la realidad que hay en esta cuestión política. Pero lo de fondo es que tenemos que concentrarnos en los graves y acuciantes problemas que tienen los ciudadanos, la preocupación de los ciudadanos y no los ajustes de cuentas entre políticos. Pero hoy no solamente los mensajes quizás o los pedidos llegan desde la Asamblea. Mire usted cómo la CONAIE dice el 8 de marzo irán a esta movilización en el marco del Día de la Mujer, pero ya adelantan o le dicen al presidente, iríamos a un paro si es que decide ejecutar la muerte cruzada. Le hacen esa advertencia, ¿no? A eso justamente me refería y también quiero ser puntual al respecto. No solamente que la Constitución ampara el derecho a protestar, también el sentido común, el derecho a movilizarse, a expresar sus diferencias, y eso está bien. Hay días conmemorativos, hay días de jornada de protesta, eso es correcto. Lo que la ciudadanía no quiere, no es que es el gobierno, la ciudadanía no quiere que bajo cualquier pretexto o bajo cualquier escenario forjado, en pocas palabras, se intente algún tipo de paralización, que ya sabemos a qué es lo que conlleva, al caos, al vandalismo, a la violencia, a la anarquía, que eso los ciudadanos no quieren. No se puede poner como una propuesta el caos cuando lo que los ciudadanos requieren es estabilidad como una garantía de prosperidad. Que alguien proponga el vandalismo y la anarquía cuando se necesita fortalecer la institucionalidad. Y que otros vengan a decir que una alternativa es la barbarie y la autocracia cuando la gente quiere vivir en democracia con las diferencias que eso conllevan. Así que todo lo que sea manifestaciones y protestas, bienvenido sea. Lo que el país no quiere, lo que el país no tolera es cualquier tipo de levantamiento, paro, porque eso no beneficia a la ciudadanía. Ministro, pero es que se enmarca en esa fecha, ¿no? Esta movilización, pero lo cierto es que es su forma de dar un primer paso a lo que han denominado una mecha encendida, luego de que consideran que después de 4 meses de haber firmado un acta de compromiso para el cumplimiento de acuerdos, estos no se han dado. Y ahí difieren los discursos. El gobierno señala la cantidad de cosas que él ya ha cumplido, pero ellos dicen que es solamente letra en un papel. Bueno, será la ciudadanía que tendrá que juzgar. Quienes le juegan al todo o nada, quien donde supuestamente dice que no se ha cumplido,
como mero y vulgar pretexto para justificar la politiquería y la desestabilización. Así que esos acuerdos que fueron celebrados después de entablar 90 días de mesas de diálogo y que se lleva más de 4 meses de seguimiento y donde hay organizaciones de la sociedad civil que hacen el acompañamiento a las mismas y donde se sigue trabajando, donde se ha cumplido una parte importante, donde se encuentra en cumplimiento otra parte, pero lo más importante, Liz, de que existe la firme e incólume voluntad de seguir trabajando y de seguir teniendo la mano abierta para un diálogo. Aquí el gobierno no ha cerrado del diálogo, no ha cerrado la posibilidad de seguir en estas mesas de seguimiento propiamente dicho y de seguir trabajando y cumpliendo lo que hace falta, tomando en cuenta que algunos de los temas que tienen un retraso, que son menores, obedecen a que deben actuar con otro tipo de instituciones también del Estado. Hay temas de carácter legislativo, entre otras cosas, pero que tenemos la voluntad, el compromiso de seguir trabajando adelante. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días para ustedes, Henry Cuca Long, ministro de Gobierno. Vamos a una pausa. Para regresar estará con nosotros el asambleísta Salvador Quispe. De 47 vamos a conversar con el jefe de la bancada Pachacutic, Salvador Quispe, asambleísta, gracias por acompañarnos. Acabo de revisar el informe. Sí, Milton, buenos días, gracias por la invitación. He revisado el informe, vemos un informe bastante débil. Creo que había mucho más cosas que aclarar, que poner para que este proceso que vamos a cumplir en estos días tenga un mayor sustento. Sin embargo, nosotros como Pachacutic, como sabemos, y eso es lo que ayer me preocupó, mi estimado Milton, y tengo que decir con todo el respeto que guardo a los medios de comunicación, a los comunicadores como usted, pero ayer en su entrevista con mi presidente de la CONAIE, usted dijo que Salvador Quispe ha dicho que va a votar por el no en este juicio político, y eso es falso. Eso no es cierto, eso no responde a la verdad. Nosotros hemos venido sosteniendo desde que empezó este proceso. ¿Cómo va a votar? Por allá por enero. Ajá. Hemos dicho, vamos a castigar la corrupción, nosotros luchamos en contra de la corrupción. ¿Van a castigar la corrupción a priori? O sea, ¿va a votar usted sí porque no? No. O sea, usted dice, eso es un informe débil. Sí, lo está revisando. A ver, vamos por partes. Estoy viendo, por ejemplo, en este informe, ¿sí?, en la parte que habla de los análisis y razonamientos realizados por los miembros de la comisión, relación de los hechos, numeral 7. Con fecha 22 de marzo del año 2022, el vicealmirante Johnny Estupiñán, gerente de Flopec, envió al presidente de la República, Guillermo Lasso, una carta donde exponía que por oponerse a irregularidades en los contratos con las compañías fantasmas lideradas por Enrique Cadena, Amazonas Tanker y Core Petroleum, que tenían como objetivo el transporte de petróleo, el señor Hernán Luque Lecaro había pedido su renuncia. Una vez que exigimos a Amazonas Tanker la finalización del acuerdo comercial con el presidente de EMCOEP, el señor Hernán Luque Lecaro me pidió la renuncia, manifestando un posible interés de mantener la situación de perjuicio a Flopec y del Estado. Estas cosas tienen que aclararse más adentro, pero evidentemente, si usted denuncia algo, y si hay un gobierno que lucha en contra de la corrupción, el gobierno no le pide la renuncia a usted, pues le agradece mejor, gracias porque me informas y vamos a investigar lo que estás informando, pero no le pido la renuncia. Le pide la renuncia el presidente de EMCO. En todo caso... ¿A quién el presidente de la República le pidió la renuncia y se fue en diciembre? Porque el presidente dijo que no confiaba. Es decir, hay una cadena de cosas que para llegar al presidente de la República es una cúspide bastante alta, me parecería a mí. Por ejemplo, que es culpa... Esto, mi estimado Milton, permítame poner otro elemento sobre la mesa. Pero yo le pongo uno antes, por ejemplo, porque habla de EMCO, que es responsabilidad del presidente haberle dado tanto poder al presidente de EMCO, Hernán Luque en este caso. Pero eso es una reforma a la Ley de Empresas Públicas de 2017, si no me equivoco. No es porque el presidente quiera, es porque la ley lo dice, que el presidente de EMCO esté en los directorios de las 3 empresas públicas. Primera cosa, queda claro que en vez de apoyar al denunciante estos hechos irregulares, lo votan.
Ahí ya se queda una gran incógnita. ¿Por qué le votan? ¿Quién le votó? Primero, segundo, ¿quién le votó? Aquí está diciendo que Hernán Luque le pidió la denuncia. Esto fue 22 de marzo, año 2022. Pasa casi un año y esto se sigue pudriendo la corrupción allá adentro. Tanto es así que el 9 de enero ya de este año, Hernán Luque ya no pudo sostenerse y tuvo que correr del país, tuvo que fugar. Salvador, yo podría pensar que Hernán Luque vota al gerente de Flopec porque tenía algún interés irregular en el tema. Yo podría pensar eso. Para mí está claro. No que el presidente Lasso tiene la culpa. El presidente Lasso sabía. Y el presidente Lasso, como máxima autoridad de esta nación, tenía que haber tomado las decisiones. Y si usted le votó por haber denunciado, yo le hubiese votado a Hernán Luque. Y le votaba al que le votó, pero le terminó votando. Claro, pues. No, Milton, no le terminó votando. Hernán Luque fugó del país el 9 de enero de este año. Pero ya no era presidente de EMCO. Él dejó de ser presidente de EMCO a mediados de diciembre, si no me equivoco, en octubre, no me acuerdo. El que nada debe, nada teme. Yo no tengo por qué correr más aún. Si yo tengo que cuidar mi dignidad, pues resulta que cuando hay pecado, alguien se esconde. ¿Por qué corre? Perfecto, ese es un punto importante y entonces, que usted menciona. Lo que pasa es que todo esto se queda como así nomás. Pero para nosotros, detrás de todo esto hay toda una corrupción que apesta a leguas. Pero en ese informe no se puede quedar cruzado de brazos frente a esos hechos. ¿Va a votar a favor del informe? Nosotros vamos a votar a favor del informe. Va a votar a favor de un informe que va a votar a favor de un informe que lo considera débil. Esto no recoge todo, pero para mí no es va a votar sobre el informe. Sí, pero hay otros hechos que están allí que le están diciendo a usted que apesta demasiado. Y que si bien es cierto, no está en este informe, pero no huye alguien por gusto. Huye porque sabe que cometió hechos graves. Tanto es así que Hernán Luque no está en el Ecuador, está en la Argentina. ¿Cómo así? Claro. Estas cosas no se pueden quedar así, mi estimado Milton. Ustedes... Y está en Argentina y no tiene ningún tipo de proceso, no tiene juicio, ¿no? Luque no, ya ese es un tema, no, está en marcha. Está en marcha el caso denominado Encuentro, está en marcha la Fiscalía. Pero no tiene ningún orden de prisión. Sí, pero la Fiscalía actuará en su momento. Yo no soy nadie para decir cuándo tiene que hacer la Fiscalía tiene que hacer en función de la ley. Pero nosotros además, por eso es que yo tengo que venir a aclarar estas cosas, hace ya casi 3 semanas, Milton. Hace casi 3 semanas, personalmente acudí a la Fiscalía para pedir que la Fiscalía vincule al presidente Guillermo Lasso en el caso Encuentro. Esto sobre la base de 2 documentos. Primero, sobre la base del decreto 107, a través del cual el presidente Lasso delega al señor Hernán Luque para que sea el gerente de EMCO. Primero. Segundo, porque el artículo 71 de la Ley Orgánica Administrativa dice textualmente: los actos del delegado serán también de responsabilidad del delegante. Por lo tanto, los actos de corrupción que se investigan en la Fiscalía cometidos por Hernán Luque son también de responsabilidad de Guillermo Lasso. No lo digo yo, lo dice el artículo 71 de la Ley Orgánica Administrativa. Por eso he pedido que se le vincule al presidente Lasso hace 3 semanas, no de ahora. ¿Qué pasa con el asambleísta Vanegas, por ejemplo? Dina Farinango de su bloque ha pedido que sea expulsado. Usted es el jefe del bloque. ¿Lo van a expulsar por pensar diferente, por creer que lo que ha hecho la comisión no tiene ningún tipo de sustento? ¿Cómo es el ministro de Gobierno? Esto es un mamotreto. Eso dijo el ministro. Bueno, cada quien tiene sus opiniones y nosotros respetamos las opiniones. Yo no comparto, puede ser que sea un mamotreto, y a mí me parece que aquí no pusieron muchas cosas en este informe. Los del UNES que hicieron este informe no pusieron porque ellos, mucho ojo pueblo ecuatoriano, están buscando salvarlo a Lasso como lo hicieron en junio pasado. ¿Quiénes? UNES. UNES. No olviden, mi estimado Milton, que en junio pasado en los aliados UNES y Social Cristianos, que son uña y carne dentro de la Asamblea Nacional, previamente a la votación se pusieron de acuerdo para que UNES vote a favor de la destitución y que sus aliados, los Social Cristianos, voten en contra de la destitución. Por eso solo alcanzamos en junio pasado 87 votos. Si los Social Cristianos hubieran votado por la destitución, hubiésemos pasado de largo los 92 votos y hubiésemos destituido a Lasso en junio del año pasado.
Ojalá hoy no esté repitiéndose la historia con estos informes debiluchos, esperando que la Corte Constitucional no califique la admisibilidad. Mucho ojo. Y yo creo que ahí hay gato encerrado detrás de todas estas cosas. A mí me parece que UNES no está con el propósito de castigar la corrupción. Están cuidando sus negocios. Solo le doy un ejemplo, mi estimado Milton. Acaba de conseguir UNES que el gobierno no cambie la modalidad de los contratos petroleros, que el gobierno de Lasso siga sosteniendo los contratos de prestación de servicios que se firmaron en el año 2011, esos contratos llenos de corrupción que Lasso dijo que va a cambiar a contratos de participación. El día viernes 24 de febrero, el ministro Santos Alvite dijo en la Asamblea Nacional que ya han cambiado su pensamiento, su palabra, ya van a sostener los contratos de prestación de servicios y no van a pasar a los contratos de participación. Están cediendo en todo para los correístas. Este gobierno, hermano, se llama del creo y no sé qué, debería llamarse gobierno del correísmo. Ahora, entonces, otra vez le repito, este informe es muy débil y tiene por ejemplo, le ponen traición a la patria, después le quitan traición a la patria. Sí, por eso digo, cuando tienen tantos hechos que deberían haber puesto aquí, ponen otras cosas como alta traición a la patria. Es una burla obviamente al pueblo, pues, y con razón el pueblo les pifió a la comisión presidido por UNES y al siguiente día retroceden y sacan y no ponen los temas de fondo investigando como debe ser para que haya mayor sustento, pero eso no significa que no hay hechos de corrupción. El hecho de que Luque haya corrido significa que hay mucha corrupción ahí. Ojalá lo traigan a Luque, desde la Fiscalía deben traerlo a Luque para que Luque diga toda la verdad en este país. Ahora, ¿usted va a votar por el informe, a favor de este informe, aunque sea un informe débil, aunque tenga muchas carencias ahí? Es decir, a usted o a Pachacuti o a la CONAIE no le importa que lo que se sostenga, lo que les importa es que el presidente se vaya. No. Para el Ecuador... Le digo por el tema del debido proceso, ¿no? Aquí el problema es que si cumplieran con el debido proceso, el Ecuador no estaría tan jodido como estamos este rato, con tanta pobreza y tanta miseria. El problema es que aquí nunca se respeta ningún debido proceso. Consecuencia de eso es que hay unos sectores que ganan tanta plata y hay otros sectores que piden la plata a ellos y resulta que andan chivos y tienen que escapar a los Estados Unidos y se mueren en medio camino. ¿Quién responde de eso? Este gobierno jamás respeta ningún debido proceso y esto no recoge todos esos problemas. Nosotros no nos vamos a basar solamente en este informe débil, informe de UNES que le quiere favorecer a Lasso. Seguramente agradeciéndole a Lasso porque Lasso le acaba de entregar a UNES la administración de la justicia. No entendí nada, ahora sí menos. No, usted va a votar a favor de un informe débil que va a favorecer a Lasso. Recoge, obvio, estoy diciendo, no recoge todo. El pueblo está viendo más problemas de corrupción que deberían haber puesto aquí. Yo vuelvo a sintetizar. Si Johnny Estupiñán denuncia hechos de corrupción, debería felicitarlo y deberían investigar esas denuncias de Johnny Estupiñán y no destituirlo. Allí ya se queda una enorme incógnita. ¿Por qué? Debe haber mucha corrupción detrás de eso. Por eso lo despiden a Johnny Estupiñán, gerente de Flopec. Y después huye Hernán Luque. ¿Por qué huye? Porque ahí hay corrupción en grande, pues. Pero esas cosas no ponen aquí. Sin embargo, nosotros no vamos a actuar solo por lo que está aquí en este informe. Vamos a actuar por lo que estamos viendo, esos hechos de corrupción, y vamos a darle una respuesta positiva, como dimos en junio pasado. Espero que esta vez los correístas y los socialcristianos que andan de uña y carne en la Asamblea Nacional voten a favor de este informe. Ojalá no sea alguna estrategia, un parapeto más para disimular sus actos y hacer otra cosa al final. Tenemos que terminar, Salvador. No me contestó qué va a pasar con el asambleísta Vanegas. Eso estamos evaluando, ya veremos. Yo respeto las opiniones frente a esto. Espero que vote a favor del informe, pero estamos muy molestos con el doctor Ricardo Vanegas porque Pachacuti resolvió votar por el no en la consulta. La gran mayoría hicimos la campaña por el no y el doctor Vanegas hizo la campaña por el sí. Esas cosas tienen que evaluarse y tomaremos una decisión en Pachacuti. Gracias. Asambleísta Salvador Quispe, jefe de la bancada de Pachacuti, van a votar a favor del informe, aunque les parezca débil. Vamos a terminar, son las 7:59. Liz, nos vienen las noticias de la comunidad. Que tengan todos un buen día.